Entonces, no sé, ¿será que lo logramos de una vez o qué? O van a dar como Pues otro medio sí, repaso. No, yo no, pues creería hagámoslo que grabemos de una vez. de Hágale, todas bueno, está formas. bien. Entonces, Lo ¿de que qué no se vuelve a sé, por caer? ejemplo, Bueno, bueno, ahí yo ya puse a grabar, ¿cierto? No sé si se nos vean las caras. ¿Cómo hacemos? Es que no sé, para que no nos demoremos como mucho, que yo siempre está acá. bueno, alguna cosa editamos, no sé. Sí, Sí, puede ser. hágale Sí. pues. O bueno, un momento, ¿cómo se me pasó? Sí, 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 sí. Bueno, sí, bueno, ahora sí, me dicen cuándo iniciamos. Listo, 3, 2, 1. Espera, 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 espera. No, falta el botón. Eh, bueno, ahora sí, me dicen cuándo. Sí, Alex, ya, si quiere empezar ya. Bueno, principales agregados macroeconómicos y políticos económicos. Los integrantes son mi persona, Mildred Benítez Martínez, Andrés Felipe Sepúlveda, Daniel Andrés Valencia Martínez. Eh, bueno, el crecimiento en Colombia del Producto Interno Bruto real del 2010 al 2025. Pues hemos tenido algunos altibajos eh, debido a que la economía colombiana está supeditada a los hidrocarburos. Entonces, cuando esos precios caen, pues entra en una especie de recesión. Podemos notar en la gráfica que en el 2020 tuvimos una caída del menos 7,2% a causa de la pandemia, pero volvimos a subir en el siguiente año eh, gracias gracias a que a la reapertura económica. Bueno, crecimiento del PIB Real México y Colombia 2010-2025. Como podemos notar en la gráfica, Colombia crece mucho más rápido que México, pero también eh, cae su economía. A ver, como pues lo decía anteriormente, Colombia está ligada a los hidrocarburos. Entonces, cuando pues estos caen, el precio baja, cuando sube, pues el precio aumenta. Eh, bueno, entonces quiero decir que esta economía colombiana es volátil porque depende de un rubro. Pues por otra parte, México, eh, México tiene una economía internacional. Entonces, aunque crece poco a poco, em, aunque crece poco a poco, es más estable, porque no depende de un solo hidrocarburo, em, en la mayoría, como Colombia, que depende de un 75%, em,
Por eso se buscan muchas más economías para que Colombia no solamente dependa de esos hidrocarburos, pero también debemos de tener en cuenta que México es muy dependiente de Estados Unidos porque más del 80% de sus exportaciones van a la potencia norteamericana. Le doy la palabra a mi compañero. Bien. Ahí se le fue el internet. Ajá. Pero no para la Eh, grabación porque así es más difícil editar. Es mejor listo. esperar que él vuelva. ¿Cuánto me tomaría? Sería que lo dije muy largo. Muy bien. Bueno, muy buenas noches. Yo les voy a explicar la dinámica inflacionaria y choques estructurales entre el periodo 2020, que fue la pandemia, hasta hoy, que sería el 2026. Pásala, por favor. Bueno, según Otra vez. Si alguna cosa que repita la anterior y pues ahí lo editamos, ¿no? Sí, exacto. Pues sí, está muy mal el internet que tiene. Sí. ¿Usted está en cuál semestre? Yo apenas estoy en el segundo, sino que tengo esta materia el tercero y debo una del segundo, que es emprendimiento, algo así. Electiva, una Eh, electiva. mentalidad emprendedora. Esa. No sé si tú ya la has visto. Sí, la estoy viendo este semestre porque en el otro no me quiso matricular y me tocó repetir pues, del segundo semestre. Lo que fue matemáticas financieras y, y una lectiva que es mentalidad emprendedora. Pero eso es fácil, no es difícil. Espérate, yo también me voy a poner unos audífonos porque casi no estoy escuchando. Ya Andrés vengo. volvió. Espérate yo. hola, muchachos. Ay, muchachos, qué pena. ¿Me van a hacer un favor? Sí, No, ese internet se volvió a caer. Yo, yo voy a comprar un paquete de datos ya mismo, rápido. Y mientras ¿será que podemos volver a empezar? Qué pena con usted. yo creo que lo Sí, mejor es no parar la grabación. Nosotros te esperamos. sí, Sí, ay, qué pena, muchachos. Y qué para, vergüenza yo. vuelve a Sí, iniciar para, desde la, Listo, Andrés yo vuelve a ya, iniciar ya mismo. desde Listo, acá. entonces yo ya lo compro y bueno. Y listo, hágale. Se puede ir a poner los audífonos. Dale, listo, ya. yo voy a buscar los audífonos. ¿No? Dale, muchachos, y muchas gracias por...
Listo, muchachos, ya se va a conectar otra vez. Pues yo conecto los datos a este celular, a este computador. Bueno, denme un momento. Me conecto acá al celular. Listo. Ahí me escuchan bien, ¿cierto? Sí, Listo. Listo. Mildred, si quiere, sí, hagámosle nuevamente y qué pena yo hacerlo repetir otra vez. tranquilo, tranquilo. Bueno, Dale, dale. cuando quieras. Bueno, listo, así. Ah, listo. Empiezo hablando y ya el otro lo editamos. Sí, Sí, Listo. Dinámica inflacionaria y choques estructurales según el Banco de la República. Pásalo, por favor. Listo. Aquí nos muestra una gráfica donde se evidencia el comportamiento mensual o mes a mes versus, digamos, el rango meta que se debería de alcanzar, ¿cierto? Entonces, tenemos que entre enero del 2020 a 2021, eso es como estable, digamos, esa inflación, pese a que entre enero de 2022 hasta más o menos enero del 2023, sí se incrementó, digamos, ese comportamiento mensual inflacionario hasta llegar al 13,34%. Después como de esa reapertura, recuperación de la economía, más o menos entre enero de 2024 a, digamos, enero de 2025 y hasta enero del presente año, digamos que esa inflación se logró estabilizar y se logró lograr, se logró como alcanzar esa meta que fue el 3%, lo que fue, digamos, digamos, un gran logro para ese IPC, que es como el índice de precio al consumidor. Listo, puedes pasar la diapositiva. Bueno, en esos choques inflacionarios o choques de costos y factores internos se le atribuye también más o menos entre el 2021, donde hubo como esos bloqueos logísticos, lo que a su vez generó, digamos, retrasos tanto en temas de transporte de alimentos, escasez de alimentos, ¿cierto? Después se habló del ajuste del salario mínimo, donde ahí también tuvieron, digamos, incrementos entre el 2022 y 2024, lo que a su vez trajo consigo costos laborales, ¿cierto? Y también ese ajuste de combustible, donde, digamos, ahí la inflación eh, sí jugó, digamos, de manera negativa, ya que debido a eso subieron, digamos, los costos de los pasajes, que a su vez también, digamos, perjudicaba, digamos, a las personas, ¿cierto? Y también como a estos, digamos, el transporte de alimentos a otras regiones, etcétera. Pásala, por favor, a la siguiente. Tenemos aquí el siguiente punto, que es el punto de que nos habla de la inflación comparada entre Colombia versus México, que fue el país que denotamos, ¿cierto? Aquí el estudio es entre el 2020 y el 2025. Aquí vamos a hacer pues como un análisis macroeconómico entre la evolución y el pico pues, de la inflación entre ese, digamos, entre esos 2 años. Entonces tenemos que México sí tuvo pues como una inflación, digamos, algo alta entre el 2022 y Colombia pues se mantuvo pues como estable, digamos, en el pico de la inflación. Afortunadamente, México logró pues como restaurar o recuperar y se mantuvo pues también estable junto a Colombia con un, digamos, con un porcentaje entre 4,78% y el 3,90%.
hablando pues como de Colombia. Puedes pasarla a la siguiente, por favor. Bueno, aquí nos muestra una tabla que es del DANE, donde nos habla pues como cómo fue ese avance desde la pandemia hasta, digamos, el 2026, 2025, perdón, que fue como ya todo el tema de proyección, recuperación, etcétera. Aquí nos muestra que, digamos, México sí tuvo pues como una mayor inflación. Aquí pues Colombia estuvo pues como menos, aunque pues también México pues estuvo pues como estable en algunos aspectos, como por ejemplo el tema de crisis de suministros, el tema del ajuste monetario. Entonces fue muy importante porque de esta manera se reguló como el tema pues de la inflación en ese periodo. Listo, puedes pasar a la siguiente, por favor. Bueno, y aquí pues como todo el tema de las referencias bibliográficas. Bueno, a continuación voy a describir los indicadores de mercado laboral, de empleo y desempleo en Colombia durante los años 2020 y 2026. Podemos destacar tres periodos, tres fases durante este periodo. Primero, en el 2020, que fue la crisis del COVID-19, donde se dio un pico máximo de desempleo y un pico mínimo de ocupación. Después vino la reactivación económica entre los años 2021 y 2022, que hubo más o menos una tasa de desempleo menores al 12%. Todo esto debido al impulso del PIB. Y por último está la fase de consolidación, que es entre 2023 y 2026, que ha habido un descenso progresivo de la tasa de desempleo hasta llegar a un mínimo del 8,3%. Siguiente. Y estos son los factores que intervinieron en el mercado laboral colombiano del 2020 al 2026. Económicos, estuvo la reactivación del PIB entre el 2021 y 2022, el manejo de la inflación, hubieron alzas de las tasas de inflación de interés por parte del Banco de la República y la diversificación de la productividad. Se anexaron nuevos sectores al panorama laboral, como fue el turismo, los servicios y la transición energética. Los factores políticos fueron las reformas laborales del gobierno de Petro y la inversión pública regional. Y por último, los factores sociales, que fueron los de pandemia, que fue la transformación digital. Se generaron nuevos tipos de trabajo, como fue teletrabajo, trabajos híbridos, y donde aumentó la participación de mujeres y jóvenes. Y por último, la migración venezolana, que cada vez se ha ido integrando más al mercado laboral. Todos estos factores también se han visto perjudicados porque en Colombia hay mucha informalidad laboral. Siguiente. Ahora vamos a hacer la comparación con México durante el año 2020 y el 2025. Como podemos ver, Colombia sí fue más afectada por el COVID. Tiene un pico más alto en el año 2020, a diferencia de México, que no se vio tan afectada por la pandemia. Y se ha mantenido estable la tasa de desempleo mexicana, mientras que la colombiana sí ha venido en descenso. Siguiente. Entonces, ¿cuál es el análisis comparativo? El desempleo en Colombia ha sido más o menos un promedio de 11,82% y la de México ha tenido un promedio del 3,32%, lo que significa que el desempleo en Colombia es 3,56 veces más grande que en México. Todo esto debido a la cercanía que tiene México con los Estados Unidos. Lo otro es que en México hay mucha informalidad. Y por último, que la metodología para hacer las encuestas de desempleo en México tienen en cuenta que si una persona trabaja 1 hora a la semana, ya se considera una persona empleada, a diferencia de aquí en Colombia. Siguiente. Bueno, la siguiente diapositiva nos explica la política fiscal expansiva en Colombia
del 2023 al 2025. Eh, el gobierno aumentó el gasto público, los subsidios y la inversión social. Bueno, el gasto público, perdón, para hacerlo tuvo que hacer unas reformas tributarias donde suspendieron la regla fiscal, em, el aumento del precio del diésel, el Fondo de Estabilización de Precios de Combustibles y pues como consecuencia aumentó el déficit fiscal y hubo una mayor deuda pública. Bueno, tenemos del Banco de la República la política monetaria, donde nos plantean estrategias y decisiones. Allí pues hacemos como un análisis, digamos, más restrictivo de los últimos 3 años que fue del 2023 al 2026. La puedes pasar, compañero. Entonces tenemos que el Banco de la República, digamos, utiliza un esquema de inflación, en este caso soportado por tres instrumentos operativos y pilares dentro de esa política monetaria. Tenemos el primero que es la tasa de intervención, donde es el Banco Central el que sube o baja, digamos, esa tasa justamente para influir en los intereses del banco. ¿Qué nos quiere decir? Que si la tasa sube, digamos, se encarece el crédito y a su vez, digamos, baja el consumo y también baja pues como la inflación. Tenemos las operaciones OMA o repos, donde son esos movimientos diarios de dinero. Es decir, sirve para mantener ese equilibrio del dinero que está justamente como en circulación. Y está también el encaje bancario, que es, digamos, ese dinero que los bancos deben guardar obligatoriamente. ¿Para qué? Para que en caso tal, si digamos sube el encaje, entonces hay que hacer, digamos, pues hay menos, digamos, dinero justamente para prestar y allí es donde se reduce la inflación. Por eso sí considero que se avecina más como hacer una política monetaria restrictiva, ya que aparte de que, digamos, la estrategia general, justamente lo que hace es que al subir las tasas y al controlar el dinero, digamos, se frena más como la inflación. O sea, en vez de, de subir, baja la inflación. Entonces, pienso pues que sería una política monetaria restrictiva. Listo, puedes pasar la diapositiva. Ya por último, vamos a estudiar la tasa representativa del mercado, que es el cambio del peso frente al dólar entre enero del 2024 y marzo del 2026. Como podemos ver, en noviembre de 2024 se dio el valor máximo, que fue de 4.430 pesos, y en enero del 2026 se dio el valor mínimo, que fue 3.666. El último dato que se obtuvo fue en marzo de este año, que fue 3.692. Siguiente. ¿Cuáles son los aspectos positivos de tener una moneda fuerte? Que tenemos más control de la inflación, ya que los insumos que son traídos del exterior son más baratos. Eso ayuda a que la inflación sea más baja. También hay una reducción de la deuda externa y un abaratamiento de los insumos productivos, que esto ayuda mucho sobre todo al sector agrícola y de la construcción. ¿Qué aspectos negativos hay cuando el peso es fuerte? Hay un golpe a las remesas, es decir, hay menos poder adquisitivo de las familias que dependen de los familiares que envían remesas del exterior. Hay también una pérdida de competitividad exportadora, sobre todo de productos como los café, flores, banano y petróleo. Y por último, hay un desincentivo a la inversión extranjera, ya que los extranjeros, al tener menos poder adquisitivo, compran menos tierras, empresas y proyectos en nuestro país. Ya sería lo último de nuestra presentación. Muchas gracias. Gracias, sí.
Muchas Bueno, gracias. ahora sí, Bueno, bueno, ya sería alguien ya tiene terminar la tiempo. grabación. Sí. Ujú, Eso se va a pagar. oye, ¿y esto cómo se pausa? Será en el botoncito rojo, no sé. Ah, pues dejar de compartir. Acá, como yo no sé. Ay, chicos, se me hizo No, te grave. mete otra vez a más. Y eso se me va a pagar. Ahí, en los tres punticos Acá. Conecto y, esto. y pones detener grabación. Ah, ujú, pues, y es de donde me queda guardado. No, ahí sí no sé. Bueno. De más que